¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a hablar sobre los estados de agregación de la materia. La pregunta que nos pueden hacer en el Comipems es prácticamente decirnos que seleccionemos una opción que tenga características del estado sólido, características del estado líquido o características del estado gaseoso. Para eso hay que entender pues cada uno de los estados y cuáles son las características de ellos para poder pues discernir bien entre las respuestas y ver cuál es la correcta. Para empezar, ¿qué estados existen? Sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Oye, Elías, pero también existe el plasma. Sí, pero ese todavía no te lo van a preguntar. De hecho, existen muchísimos más. Nada más que pues los más convencionales son sólido, líquido y gaseoso. Y son justamente esos tres los que pues, nosotros vamos a estudiar, ¿vale? Entonces no te agobies pensando en que existen muchísimos más. Concéntrate en estos tres, ¿vale? Vamos a empezar con el sólido. Vamos a ir como comparándolos. Se intenta que esto sea un cuadro comparativo para que tú tengas la idea y puedas diferenciarlos. No se trata de supergrabárnoslo, se trata de entenderlo, ¿vale? Lo más importante siempre es entenderlo más que grabarnos. Bien, el sólido tiene forma propia. Mira, por sólido, por ejemplo, yo tengo este control. Tiene forma propia. ¿Qué quiere decir? Que no depende del recipiente. Este control tiene una forma rectangular para el paralelepípedo, ¿no? Que pues es como un rectángulo en 3 dimensiones. Y no importa dónde esté, no importa en qué recipiente lo meta, pues este va a tener su propia forma. ¿Qué quiero decir? Que en realidad, al menos de que yo lo derrita o algo así, va a tener la misma forma. Porque los sólidos tienen forma, no cambian de forma. ¿Sí me explico? A diferencia del líquido, el líquido, para que te des una idea, traje unos vasitos. El líquido toma la forma del recipiente. Fíjate, este líquido pues está lleno hasta acá. ¿Y qué forma tiene en este momento? Una forma tipo cilíndrica, ¿no? Entonces, pero velo, es un poco ancho. Y entonces yo al momento de ese líquido vertirlo para acá, pues ahora es un cilindro un poco más delgado, ¿no? Es un vaso más delgado. Entonces tiene forma del vaso. Ahora, que si yo pongo ese líquido en este recipiente, que ahora es como un tipo, igual sigue siendo como un rectángulo, pero es más ancho, ¿no? Más pequeño, toma la figura de este recipiente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Te acuerdas cuando éramos chiquitos y llenábamos los globos de agua, ¿no? ¿Qué forma tenía? Pues de globo. Si tu botella tiene forma de... ¿Has visto esas botellas con forma de pesa? Pues esa forma va a tener tu líquido. Si tu botella es más alargada, esa forma va a tener el líquido, ¿no? O si tú tienes un vaso con forma de calavera, pues eso va a tomar la forma del líquido, ¿no? Entonces, el líquido no tiene forma propia. Toma la forma del recipiente. Lo mismo que el gas. El gas es exactamente lo mismo. Toma la forma del recipiente. Te pongo otro ejemplo. Tú inflas un globo, ¿qué forma tiene tu gas? Pues la del recipiente, la del globo. Oye, pero si tu globo es de esos largos, ¿no? Con los que los payasos hacen figuras. Pues entonces esa va a ser la forma, ¿no? Un gas ahora en un recipiente largo. Has visto los globos que tienen figuras, ¿no? Que de Mickey Mouse, que de Bob Esponja, que... Esa va a ser la forma. ¿Por qué? Porque toman las paredes del recipiente que lo contiene. El líquido y el gas toman la forma de las paredes del recipiente que lo contienen, a diferencia del sólido. Este sólido, yo lo meto en una bolsa, no va a cambiar de forma. No va a abarcar toda la bolsa. Yo lo meto a una maleta, no va a tomar la forma de la maleta. Va a quedar así, porque tiene forma propia, ¿vale? Y eso nos lleva al segundo punto. El segundo punto es que el sólido tiene volumen propio. ¿Qué quiere decir con que tiene volumen propio? Primero recordemos, ¿qué es el volumen? Es el espacio que ocupa un cuerpo. Acuérdate, piénsalo. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, ¿qué espacio ocupa este sólido? Pues le tendría que tomar sus medidas, ¿no? Tendría que tomarle el alto, ¿no? Por el largo, por el ancho. Sus 3 medidas, ok, bueno. Para ello, pues imaginemos que mide 5 centímetros, estoy imaginando. 5 centímetros por 2, por 1. Entonces multiplico 5 por 2 por 1, ¿verdad? Entonces son 10.
10 centímetros cúbicos, ¿verdad? Porque estoy hablando de volumen, 3 dimensiones, cúbico. Bien, ese es el espacio que ocupa. Al menos de que yo lo modifique, lo rompa, no importa, va a ser lo mismo. Te voy a poner otro ejemplo. Tú tienes una barra de plastilina, la que compramos en la papelería. Igual, mide 5 por 1 por 1. Entonces, ¿cuánto mide? Mide 5 por 1, 5 por 1, 5. 5 centímetros cúbicos, ese es su volumen. Y tú usas toda esa masa, esa materia, esa plastilina, y la haces una bola. ¿Cuánto volumen va a ser? Va a ser lo mismo, ¿verdad? Nomás le cambiaste de forma, pero es lo mismo. Bueno, pues, ¿qué quiere decir eso? Los sólidos tienen su volumen propio. Es más, por más que le cambies la forma como la plastilina, va a ser el mismo volumen. El líquido también tiene su volumen propio. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate. Deja vacío este vaso. Este líquido tiene un volumen en este momento, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Hacer lo mismo, medir el recipiente que pues está lleno y entonces sacar su volumen. Imaginemos que el volumen de esto también, no sé, son unos 2 centímetros cúbicos. Estoy imaginando porque no tengo ni idea, ¿va? Pero imaginemos. Y entonces lo cambio de recipiente. Ah, Elías, ahora tienes menos agua. No, ¿verdad? No. Más bien este recipiente es más grande y parece que es menos agua. Pero igual, si tú le tomas las medidas a de lo que está lleno, solo a lo que está lleno, ¿cuánto va a ser? Pues lo mismo. No es como que lo pasé para acá y ahora es más masa y ocupa más espacio. Es lo mismo, ¿sí? No importa el recipiente, no importa nada de eso. Los sólidos y los líquidos tienen un volumen propio. Ya lo tienen definido. A diferencia del gas. El gas no tiene volumen propio y este es un concepto que a veces se nos dificulta muchísimo porque decimos, ¿cómo? No lo entiendo. Fíjate, pon mucha atención. Imagínate que esto está tapado. Tú alcanzas a visualizar hasta dónde tengo agua, que es un poquito menos de la mitad. El agua no anda ahí volando en esta parte de arriba. No, tú simplemente lo ves. Ah, el vaso está medio lleno. Bueno, ok. ¿Qué pasa con el gas? Lo tapo, está vacío. El aire, que es estado gaseoso, está en todo el recipiente. ¿Cómo que en todo el recipiente? Sí, está ocupando todo el recipiente. No creo, ¿sí? ¿O a poco tú ves o alcanzas a visualizar que el aire nomás está abajo o que nomás está arriba? No. ¿Por qué? Porque el movimiento de las partículas gaseosas es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que camina, choca con las paredes del recipiente. Camina, choca con las paredes del recipiente. Camina, choca con las paredes del recipiente. Pero recorre todo el recipiente. ¿Sí me explico? Me gusta siempre pensar que las partículas de gas son como niños. ¿A qué se refiere eso? Imagínate que tú te dejan en un cuartito, en un cuarto pequeño, con 5 niños. Esos 5 niños son partículas de gas, ¿vale? El volumen que van a ocupar es el espacio que van a ocupar. Por más que tú les digas, estate quieto, no se va a estar quieto. ¿Qué va a hacer? Van a estar caminando, van a estar corriendo, porque son niños, van a estar corriendo y como son niños y son pequeños y son tontos, van a estar caminando, pegándose en las paredes del recipiente, es decir, en las paredes, del cuarto, y van a estar ahí rebotando entre ellos, ¿no? Bien, ok, entonces ese es el volumen que están utilizando, el cuarto. Y entonces tú dices, ay, estos niños, ahora los cambian a un cuarto más grande, el doble. ¿Crees que los vas a poder controlar y les vas a decir, quédense en un lado? No. ¿Por qué? Porque van a ocupar todo el recipiente y entonces los niños ahora van a caminar más, pero no se van a mantener en un espacio. Ahora tienen un cuarto más grande, pues van a caminar en todo ese cuarto. Y entonces ahí estás, los ves como están caminando. Muy bien, ocupando todo el recipiente. Ahora, ¿qué hacen? Están ocupando un volumen mayor. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el gas. Eso es lo que ellos, los niños, ¿no? Sigamos con la analogía de los niños, realizan. Caminan en todo el espacio que les es posible. Ellos no se están quietos en un lado. Y entonces ahora los cambias de volumen, los cambias de recipiente. Es decir, salen a un parque. Ahora el parque, que es muchísimo más grande que un cuarto. El parque es grandísimo. ¿Los niños se van a estar en un lugar solamente? No, van a caminar, van a correr por todo el parque. Ahora tienen un recipiente más grande, pero por tener un recipiente más grande significa
que se quedan en un lugar pequeño porque ya estaban en un lugar pequeño. No importa que tú los cambies de recipiente, no importa dónde lleves a los niños, ellos siempre van a caminar por toda el área que tienen. Es lo mismo. Entonces, fíjate, ¿a qué me refiero ya pasándolo como que a un ejemplo aquí? Si yo lo tapo, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo adentro? Es aire. Las partículas de aire están recorriendo todas las paredes del recipiente, ¿sí? Lo están ocupando todo. Entonces, tomo este mismo aire, esta misma cantidad de aire, y la deposito ahora aquí. Que bueno, es usa tu imaginación, ¿no? Lo cierro y ahora el recipiente es más grande, pero pues entonces están igual recorriendo las paredes del recipiente, recorriendo todo el recipiente. Y este es más grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Tiene volumen propio? No. No importa si lo pones en un lugar chiquito, no importa si los pones en un lugar grande, al final del día ocupan todo el espacio. Y bueno, ¿cuál tiene mayor volumen? Pues este tiene mayor volumen. Quiere decir que entonces los gases no tienen un volumen propio. ¿De qué depende? Del recipiente que los contiene, ¿vale? Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora veamos lo de que son compresibles o que no son compresibles. Eso va con el punto de abajo. Estos dos van juntos, ¿vale? Fíjate. Dice que no son compresibles porque hay gran cohesión. Es decir, los espacios son muy pequeños entre ellos. Fíjate en la imagen. Son bolitas, son como las moléculas, y entonces están muy juntas. Eso creo que ya lo sabemos, ¿no? El sólido, las moléculas las tiene muy juntas, muy apretadas. Entonces, si tú estás muy apretado con otra gente, ¿crees que hay mucho espacio entre ustedes? Pues no, hay poquito espacio. Y la cohesión se refiere pues prácticamente al contacto que estás teniendo con otra partícula. Entonces tú eres una partícula que está súper apretada, pues entonces tienes gran cohesión, gran contacto con otra que también te está apretando, y el espacio entre una y otra es muy pequeño. Si es muy pequeño, fíjate, el espacio entre ustedes es muy pequeño, entonces no te vas a poder comprimir, ¿sí? Me gusta ponerlo siempre con el ejemplo del metro. Imagínate que vas al metro muy temprano, como bueno, no tan temprano como a las 8 de la mañana, es la hora del oficinista, ¿no? Ya sabes, está muy lleno, muy lleno. Fíjate, las personas en el metro son las partículas. Está muy lleno. Va a ser muy difícil que entres, ¿sí? Pero logras entrar. Tú eres una partícula más, estás muy apretado con la gente. El espacio que hay es muy pequeño, ¿sí me explico? Y entonces es difícil comprimirlos. ¿Qué quiere decir? Es difícil como el espacio que hay entre ustedes es muy pequeño, ya es difícil que los aprieten más. ¿Sí me explico? Ya es complicado. Entonces, por ejemplo, regresamos a este sólido. Por más que tú lo trates de comprimir, ya no vas a hacer que se junten más las partículas. Ya están muy juntas, ¿sí? A eso se refiere, no se comprime. Es lo mismo con el líquido, pero la diferencia es que, ok, el líquido tampoco se comprime, pero la cohesión ya es media, ¿sí? ¿A qué se refiere? A que las moléculas ya están no tan juntas, pero tampoco tan separadas, ¿sí? Están ya un poquito en desorden, fíjate en la imagen. Ya no están tan juntas como en el sólido, pero tampoco están tan separadas como en el gas. Ahí están medios chiles, ¿sí me explico? Entonces, ahora tampoco se pueden comprimir, pues el espacio que hay, sí hay más o menos espacio, pero a simple vista no se alcanza a notar la compresión. A diferencia del gas, como el gas sí se comprime, y fíjate, hay poca fuerza de cohesión, pues hay mucho espacio entre las moléculas. ¿Cómo que poca fuerza de cohesión? Como hay ahora tanto espacio, ¿crees que hay mucho contacto entre ellas? Pues no hay necesidad de estarse tocando si hay más espacio, ¿sí? Ahora, como hay mucho espacio entre ellas, es más fácil que las comprimas. Ajá. Es decir, reducir ese espacio sería comprimirlas, ¿sí? Pasarlas a un lugar más pequeño, era lo que decíamos, ¿no? Lo puedes pasar de un lugar grande, están ocupando todo el espacio, pues van a tener más espacio entre ellos, pero los puedes pasar a un lugar mediano, ahora van a seguir teniendo espacio entre ellos, pero un poquito menos, ahora a un lugar chiquito, los estás comprimiendo, ¿sí me explico? Entonces a eso se refiere con la poca o mucha fuerza de cohesión y si eso genera que se puedan comprimir o no. Ahora, dice poca energía cinética por parte de los sólidos. ¿Por qué? Pues porque, regresamos al ejemplo, tú eres una partícula que está súper pegada. ¿Crees que te puedes mover mucho? Pues no, estás súper apretada, no te puedes mover casi. La energía cinética es la energía del movimiento. Entonces, si tú no te puedes mover, pues hay poca energía cinética.
¿vale? Sus moléculas están ahora en un movimiento vibratorio. A pesar de que no te puedes mover, las moléculas sí se mueven, pero en movimiento vibratorio, están vibrando ahí en su mismo lugar. ¿Sí me explico? Ahora, en el líquido su movimiento es rotatorio, se desliza una sobre otra, ¿vale? Y en el líquido, en el gas, hay gran energía cinética. ¿Te acuerdas lo que te dije de los niños? Los niños son como partículas de un estado gaseoso. En cualquier lugar que los pongas se van a mover. Y hay gran energía cinética porque tienen mucho espacio entre ellos. Entonces corren y pegan con las paredes del recipiente y rebotan unos con otros. Pero sí hay gran movimiento entre ellas. Por eso hay gran energía cinética. Acuérdate, energía cinética, la del movimiento. Ahora, eso también tiene que ver con si fluyen o no. Los sólidos no fluyen. ¿Por qué? Pues porque no se pueden deslizar unos con otros. El líquido sí fluye con facilidad, al igual que el gas, también fluye. Y entonces acá te lo puse como ejemplo, nada más que pues la imagen está un poco está al revés, debería ir acá primero los sólidos. Pero bueno, entonces tenemos por ejemplo en el agua, el sólido pues, sería un hielito, sus moléculas están muy juntas, fíjate en el espacio que hay entre ellas, es casi nulo. Cuando estamos en estado líquido, que sería el agua, normalmente como la conocemos, las moléculas están más separadas que el sólido, pero no tan separadas como el gas. A diferencia del gas, en este caso sería vapor de agua, fíjate, hay gran espacio entre ellas, ¿vale? Y dijimos que existía uno más, ¿verdad? Bueno, existen muchos estados de agregación, pero vamos a mencionar uno más rápidamente, que sería el plasma. El plasma no, como tal acá en los anteriores, lo que estábamos estudiando era prácticamente cómo se encontraban las moléculas y los átomos. Acá pues son iones cargados, lo cual veremos más adelante que es un ion. Un ion es un átomo que ya no está neutro. Ajá. Son iones cargados positivamente, es decir, cationes, y sus electrones deambulan libremente. Ahora, como están cargados, como ya no son neutros, pues se ven influidos por campos magnéticos y por campos eléctricos. Tampoco tienen volumen ni tampoco tienen forma y producen su propia radiación. Por eso son destellantes, por eso el plasma es destellante. ¿Dónde lo puedes ver? En el caso de cuando cae un rayo, sería el rayo, lo que tú ves, la luz que ves, ¿no? La rayita que cae. Ahí sería las auroras boreales. Y también, pues, el plasma se encuentra mayormente en el universo. Es raro tenerlo aquí presente en la Tierra. No es tan común como un estado sólido, líquido y gaseoso. Y son prácticamente lo que están hechas las estrellas de plasma. ¿Ok? Bueno, espero este tema te haya quedado lo suficientemente claro, fue un poquito largo, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque en el examen nos ponen eso, nos dicen, te voy a poner un ejemplo, nos dicen, elige la opción que sean características del estado sólido, y te dicen, tiene volumen propio, toma la forma del recipiente y no se puede comprimir. ¿Esa sería correcta? No. ¿Tiene volumen propio? Sí. ¿Toma la forma del recipiente? No. Un sólido no toma la forma del recipiente, ya tiene forma propia. Entonces esa no sería correcta. ¿Sí me explico? Así es prácticamente como va a venir. Te van a preguntar ya sea del sólido, del líquido o del gas. Y tú vas a elegir la opción que sí cumpla, que todo lo que diga cumpla con las características de lo que te estén preguntando. Entonces es muy importante que más que aprendértelas, las comprendas. Recuerda que si comprendemos, no importa la forma en la que nos lo diga, nosotros ya lo vamos a saber. ¿Vale? Bueno, dale me gusta a este video, por favor, comparte y suscríbete al canal. Nos vemos.